Hola muchachos, ¿cómo están? Exactamente el día de hoy me llegaron estas figuras que son 6. Falta una que trae una pieza buff, ya que me llegó el Iron Man Zombie, que es la que no trae ninguna pieza. Pero falta Scarlet Witch. Ya me puse en contacto con la tienda a ver qué pasa con esa figura, pero me metí a su página web y sigue como en pre-order. Puede que no le hayan llegado en el cargamento que le llegaron todas estas figuras. Así que bueno, no queda más que esperar. Y ese yo creo que va a ser el último video con el que vamos a armar a la pieza buff. Pero el día de hoy vamos a abrir dos figuras que por el título del video y la miniatura ustedes ya saben cuáles son. Así que no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno, aquí están las dos primeras figuras que vamos a abrir, que va a ser Howard the Duck y Iron Man Zombie, que la verdad la primera figura es una figura muy de relleno, pero es demasiado importante para la pieza buff, ya que esta pieza buff es buenísima porque es Conchu, y yo ya pensaba que iban a sacarla en pieza buff porque debiese ser más grande que lo normal. Así que bueno, vamos a ir primero a ver a Howard the Duck, ya que es una figura un poco más simple y nos vamos a demorar menos. La figura viene de esta manera. La caja la verdad es que cada vez la hacen más feas. Se notan muy blanditas. No me gusta para nada. Y ahí podemos ver que la figura va a poder mover los brazos y a lo mejor la cabeza, pero no trae ninguna otra articulación, que eso es malísimo. Por el costado vemos esta imagen de Howard, el pato, y de Ant-Man. Esto no me gusta pero para nada, porque reemplazaron la parte trasera donde mostraba la pieza buff y todos los personajes que necesitabas para poder armarla, a simplemente un listado de figuras y la foto de la figura buff, que eso normalmente iba atrás con la imagen de la cara del personaje y el nombre. O sea, esto, alguien que no está muy familiarizado con esto no lo va a entender bien. Está muy pero muy mal diseñado. Por la parte trasera podemos ver lo que trae, que es el pato, la cabeza de Ant-Man y el cuerpo de Conchu, que yo compré esta figura solamente por el cuerpo de Conchu. O sea, esto otro no me interesa en relación al pato. Así que bueno, voy a pasar a abrir la figura. Bueno, como se pueden dar cuenta, la figura es tan ínfima, pero tan ínfima, que donde debería venir la figura, viene el cuerpo de Conchu. O sea, si lo logran ver ahí a través del plástico, todo esto el cuerpo de Conchu y no la figura en sí. ¿Por qué? Porque la cabeza de Ant-Man está acá y el pato está acá. O sea, no necesitan tanto espacio como una figura completa. Esta es una estafa, pero enorme. Yo quiero decirlo desde un comienzo, de que no estoy de acuerdo con esto. Compré esta figura solamente porque quiero a Conchu. Entonces bueno, como tal, estas vendrían siendo solamente las dos figuras que trae. Que bueno, así es como viene la cabeza de Ant-Man, que se separa. Se pone de esta manera. Está bastante bueno porque se le puede sacar y poner. Eso está bastante bien. Pero es un bloque. O sea, ni siquiera tiene articulación, ni siquiera gira sobre la base, nada. Es un bloque de plástico pintado. Y la figura del pato, que viene de esta manera. Como dije, que puede mover el cuello, pero no tiene articulación hacia arriba y hacia abajo. O tiene, pero muy poca. O sea, no, muy mal. Mueve los brazos en 360 grados. No trae articulación de bíceps. Un solo punto de articulación en el codo, como para que haga eso y pueda sostener a Ant-Man. Gira la cadera en 360 grados. No tiene articulación de pierna. Las patas se mueven. Giran sobre su base, pero no pueden hacer nada más ya que no se mueve para ningún sitio. La verdad, la figura no tiene un mal acabado, pero que te pongan dos figuras de esta manera y te cobren por una figura escala Marvel Legends. Uy, esto es un robo, pero descarado, pero descaradísimo. Si no fuera porque trae el cuerpo de Conchu, esta figura yo no la hubiese comprado en ningún lado. Esta sería una figura que se podría agregar, no sé, como cuando agregaron al Spider-Pig con Noir. Ahí te lo acepto, que ahí metió una figura porque, nana, o sea, no tiene sentido. O sea, literalmente las manos son para hacer esto. Y ya, porque no tiene ninguna otra acción. Son figuras muy básicas como para que te estén cobrando tanta plata. Así que bueno, después de este robo a mano armada, pasemos a una figura que sí vale la pena, que va a traer punto de articulación y todo eso. Así que bueno, aquí vendríamos teniendo a Iron Man Zombie. Esta
Es una muy buena, pero muy buena figura que vale 100% la pena hasta ahora. No lo he visto fuera del empaque. Lo que sí, las cajas cada vez me dan menos ganas de comprar figuras con cajas, se ven horribles. O sea, yo no sé cómo nos ha dado cuenta Marvel Legends que está perdiendo mucho con este estilo de caja. Ya no es un tema de que si es transparente o no lo es, o sea, ya solamente el material se nota que es más delgado. O sea, si tú lo miras por ahí arriba se ve que la tapa viene un poco abierta porque el cartón es muy delgado. No tiene forma, es como, no sé, ya... Son estas típicas cajas que se rompen para botar a la basura porque ya no sirven como anteriormente. Por el costado exactamente lo mismo, una imagen del personaje. Por el otro costado, cómo armar a la pieza buff. Y por la parte de atrás, la figura con los accesorios que corresponden. Ya no trae ninguna descripción del personaje, que eso también es malísimo. Siento que Hasbro está perdiendo mucho como empresa en este tipo de cosas, que te quiten el diseño original, la descripción del personaje, estas porquerías que de verdad se ve horrible. No, el empaque horrible, cada vez van en peor. Así que mejor pasemos a abrir esto. Bueno, aquí tenemos a Iron Man, que la verdad se ve muy bien, pero siento de que esta armadura yo ya la he visto antes. Voy a traer a mi figura de Iron Man, que tengo posada, a ver si es la misma. Creo que no son exactamente la misma, pero sí tienen muchas cosas muy parecidas, que en cierta forma está bien, en cierta forma está mal. Pero no, definitivamente yo creo que esta es una armadura distinta. De que se parece mucho, se parece, pero no es la misma figura. La verdad es que se ve bastante bien, con todos esos rasgos de zombie, la armadura como chorreada. Ahí se le pueden ver las costillas, ahí se ve una parte del brazo. Se ve bastante bien, pero tiene menos daños como de batalla que la que traía el Capitán América, que la vamos a ver al final puesta una al lado de la otra. Pero se ve bastante bien, siento que cumple con lo esperado. Así que bueno, pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. Trae buen punto de articulación de cabeza y lo bueno es que es como un poco gomoso, no es tan duro como lo que estamos acostumbrados. En el hombro, esa es la articulación que tiene hacia arriba, que tiene muy buena articulación. Gira en 360 grados. Tiene articulación de bíceps, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en el codo. La verdad no tiene mala articulación de codo, pero tampoco buena. Articulación de muñeca, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Y estas muñecas no se pueden rotar, o sea, van solamente en esta pose. No tienen articulación, literal no tienen nada. Trae articulación de pecho que gira en 360 grados, articulación hacia abajo que no tiene nada y hacia arriba muy poco. Y articulación de bola, que eso es bueno y malo, porque tiene mucha circulación alrededor, pero hacia arriba y hacia abajo queda un poco al debe. No trae articulación de cadera ya que la suple con la del pecho. Articulación de piernas, eso es lo máximo que puede subir. Está bastante bien. Trae articulación de muslo que gira en 360 grados. Trae 2 puntos de articulación en la rodilla, que está bastante bien. Y el tradicional punto de articulación del pie que gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. La verdad la figura no trae ninguna cosa del otro mundo. Voy a pasar a ponerle sus accesorios a ver cómo se ve. Así se puede ver con los accesorios lanzando el rayo desde las manos. La verdad no se ve mal, pero no sé si lo voy a dejar de esta manera. A lo mejor se los voy a poner a los pies o a lo mejor ni siquiera los voy a ocupar. Voy a pasar a hacer el cambio de mano y ponerle estos en los pies a ver qué tal se ve. Bueno, así se ve con los propulsiones en los pies y con las manos puestas de esta manera. La verdad no sé en qué pose lo voy a dejar. Tampoco me llama la atención ponerlo así porque no sé si como zombie podrá volar mucho tiempo o algo relacionado. Ya que es por tecnología el vuelo y no como kinésico de esa manera. Así que bueno, voy a buscarle una pose, pero antes de eso lo voy a mostrar junto al Capitán América Zombie. Bueno, algo que me estoy dando cuenta ahora, que no me gusta mucho, es que Tony Stark es más alto que el Capitán América. Y es algo extraño porque siempre he sentido que Capitán América es más alto que Iron Man. No sé por qué es así en estas figuras, pero la cabeza claramente pasa y como que se ve más corpulento el pecho de Iron Man que el del Capitán América, no sé por qué. La verdad no sé si se pifiaron en la escala o así debiese ser y en mi sensación, no lo sé. Dejen en los comentarios si es que ustedes pueden saber algo o les causa la misma extrañeza que a mí, porque la verdad es que no lo sé.
Hay algo que no me termina de cuadrar. Se ve bastante bien, eso sí, está bueno como para ponerlo en distintas poses de pelea o cosas así. Está bastante bien, me gustó la figura. Bueno, y estas vendrían siendo las figuras de Marvel Legends que abrimos el día de hoy. La verdad es que ni siquiera fui capaz de poder poner a Ant-Man arriba de la mano del pato, así que se quedó en el piso. Porque no me voy a calentar la cabeza con esta figura porque de verdad es un robo a mano armada, o sea... No. Uf, no. Cada vez que la veo me da un dolor de estómago porque pienso en la billetera, pero no había otra opción de obtener el pecho de Khonshu. No iba a haber nadie en el mundo que iba a comprar esta figura para vender el cuerpo de Khonshu. Entonces no había opción. No sé qué voy a hacer con esta figura, no sé si la voy a regalar, si la voy a dejar guardada. La verdad no me da ni siquiera ganas de posarlo porque me da ese sentimiento de que es una figura muy mal gastada, o sea, de relleno total. En cambio la figura de Iron Man está bastante bien, me parece una buena figura. No es de las mejores figuras de Iron Man, pero está bastante bien. Así que ahí voy a ver qué hago con esa. Y esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, compartan con sus amigos. Y si les ha gustado el video, dejen un comentario para poder ir conversando. A ver cuáles serían las figuras que les gustaría ver en el próximo video. Scarlet Witch no está aún, la de estilo zombie, pero va a llegar en algún momento. Y en ese video... Pero se dan cuenta que ni siquiera tiene equilibrio la figura. Y bueno, Scarlet Witch no ha llegado aún, pero cuando Scarlet Witch no ha llegado, va a llegar. Y en ese video vamos a armar a Khonshu también, ya que Scarlet Witch va a ser la figura que trae la última pieza. Así que déjenme en los comentarios qué figura les gustaría ver ahora y vamos a ir decantando por armar ese video. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.